Esto es DW Noticias desde Berlín. La Unión Europea y Ucrania se mueven a contrarreloj para evitar acuerdos bilaterales entre Donald Trump y Vladimir Putin que definan el futuro de Ucrania. Ante el inminente encuentro de los mandatarios en Alaska, la Unión Europea envía un comunicado en el que los insta a incluir a Ucrania en las negociaciones de paz. Estos son nuestros titulares. La paz en Ucrania no puede lograrse sin Ucrania, aducen los líderes europeos y abogan por una solución que no implique redibujar las fronteras europeas a la fuerza. Veremos qué trascendencia tienen estos llamados ante el encuentro del próximo viernes. Además, en la Franja de Gaza, el miedo se extiende ante los planes de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza. Se consideraba uno de los pocos lugares seguros para quienes huían de la guerra. Escucharemos testimonios de residentes que se quedan sin alternativa. Y en Guatemala dictan sentencia en una de las peores tragedias del país. 41 niñas murieron en un incendio en un centro estatal de protección para menores encerradas tras protestar por denuncias de abusos en 2017. Hoy, 6 funcionarios enfrentan condenas de prisión. Tendremos detalles desde Ciudad de Guatemala. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Líderes europeos pidieron este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que defienda los intereses de seguridad fundamentales de Ucrania y de Europa en la cumbre que mantendrá en Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La Unión Europea dio a conocer a través de un comunicado que saluda los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, pero que el camino hacia la paz no puede darse sin Ucrania. En el escrito, los representantes europeos recordaron que las fronteras internacionales no pueden cambiarse por la fuerza. La vocera de la Comisión Europea, Ariana Podestá, destacó la ayuda financiera y militar a Ucrania que se mantienen junto con los esfuerzos diplomáticos. Seguimos apoyando a Ucrania, tanto en el plano militar como en el financiero. Ayer mismo desembolsamos 1.600 millones en beneficios extraordinarios para el país y trabajamos para que pueda resistir esta agresión y situarse en una posición de fuerza en las negociaciones. Estas son las acciones que estamos llevando a cabo. Por supuesto, en este contexto mantenemos el diálogo con otros socios y líderes internacionales. Pero en este momento, cualquier valoración sobre un posible acuerdo, sea bueno o malo, es simplemente prematura y pura especulación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que rechazaría cualquier propuesta rusa de retirar las tropas ucranianas de la región oriental del Donbass. El mandatario advirtió que la retirada de las fuerzas ucranianas allanaría el camino para que Rusia lleve a cabo nuevas ofensivas, privando a Kiev de sus líneas de defensa. Zelensky reiteró su postura de que las cuestiones territoriales solo deben discutirse después de que Moscú acepte un alto el fuego. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutieron por teléfono los preparativos para la cumbre del viernes en la ciudad de Anchorage, Alaska, entre Trump y Putin. La opción de ceder territorios a cambio de un cese el fuego no entra en los planes de Ucrania ni de sus socios europeos. E intercambiar los territorios conquistados por ambas partes tampoco parece viable. Veamos cómo se ha movido la línea del frente desde el comienzo de la agresión rusa. La línea del frente en Ucrania. El ejército ruso avanza, pero a costa de grandes pérdidas. Los territorios conquistados los reclama como propios. Estamos hablando de un territorio por el que han luchado durante 3 años y medio, en el que han muerto muchos rusos y muchos ucranianos. Así que estamos analizando la situación. Tratamos de que se recupere parte del territorio y hacer algunos intercambios. Es complicado. Pero, ¿qué territorio se puede intercambiar realmente? Así era Ucrania antes de 2014, antes de que Rusia se apoderara por la fuerza de Crimea. Ese año, rebeldes ucranianos respaldados por Rusia toman el control de algunas zonas de Donetsk y Lugansk, lo que desencadena un conflicto que se prolonga hasta 2022, cuando Rusia lanza su invasión. Tras meses de guerra, las fuerzas rusas controlaban partes de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Tras referéndums amañados sobre la adhesión a Rusia en la parte ocupada de esos territorios, Moscú declaró que formaban parte de la Federación Rusa. Mientras tanto, Ucrania sigue luchando en la región rusa de Kursk, que quería como moneda de cambio,
pero solo controla una pequeña franja. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apenas tiene margen de maniobra a la hora de negociar paz por territorios. La Constitución ucraniana prohíbe cuestionar siquiera la soberanía territorial y un intercambio exige la celebración de un referéndum en todo el país, algo imposible. Pero Rusia también tiene opciones legales limitadas. Una enmienda constitucional de 2020 prohíbe la cesión de cualquier parte del territorio ruso, que ahora incluye parte de Ucrania, aunque solo sea reconocida por algunos países. A medida que la guerra se prolonga, esas líneas legales dejan a ambas partes con importantes obstáculos para canjear cualquier territorio, lo que complica enormemente la tarea de establecer intercambios. Son momentos determinantes para el futuro de Ucrania que queremos analizar con el periodista y experto en política rusa Ricardo Marquina desde la ciudad de Tallinn. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. ¿Qué tanto peso tiene lo que diga o deje de decir la Unión Europea en el encuentro que sostendrán Donald Trump y Vladimir Putin? Muy buenas tardes. Bueno, para Putin y para Kremlin les gustaría presentar como que Europa, Bruselas no tiene ningún peso, absoluto, cero, el cero absoluto. Eso es lo que le gustaría presentar al Kremlin. Y es verdad que la Unión Europea está ahora arrinconada políticamente por Estados Unidos y también por Moscú, pero tiene mucho que decir. Como muy contabais en el informe y antes del informe, la Unión Europea es ahora mismo el principal socio político-militar de Ucrania y puede mantener este apoyo político, económico, militar a Ucrania para resistir la invasión rusa a medio plazo seguro y a largo plazo, a menos de que haya un vuelco político radical en el bloque europeo, con lo cual Europa tiene mucho que decir y esta es una guerra sin duda europea. Eso sí, tanto Donald Trump como Vladimir Putin van a hacer todo lo posible para enrocarse y dejar fuera de la toma de decisiones a Bruselas. Veíamos las enormes barreras legales que existen para ceder territorios a ambos lados de la frontera. ¿Es realista esperar que tras este encuentro haya realmente un avance significativo hacia la paz? Es perfectamente comprensible entender el pesimismo cuando hemos visto que Rusia no ha cumplido nada de lo que prometía. En 2022 dijo que no iba a invadir, después cuando invadió dijo que no se iba a anexar, cuando anexó dijo que no iba a continuar y ha continuado. Con lo cual es muy difícil dar credibilidad a lo que diga al Kremlin. Pero es verdad que llegados a este punto, a una reunión cara a cara con Putin y Trump, hay mucho en juego, hay mucho prestigio en juego y si de aquí sale un auténtico fracaso, un fracaso rotundo y absoluto, las dos partes van a sufrir por ello, pero muy especialmente Donald Trump, que no se puede permitir de salir con las manos vacías de esa reunión, con lo cual, al menos por la parte estadounidense, entendemos que va a haber un impulso realmente sincero y verdadero para lograr un avance. Quizás, desde luego, no la paz, no se primará la paz en este acuerdo, pero sí que se pueden sentar las bases a un alto el fuego. A Vladimir Putin, Ricardo, se le ha achacado en varias ocasiones celebrar estas reuniones como una manera de ganar tiempo. ¿Qué interés tiene Rusia en este encuentro con Donald Trump y qué puede ganar? Yo creo que tiene mucho que ganar Putin aquí, porque sobre todo tiene una ventana de oportunidad única. Nunca va a haber nadie en la Casa Blanca, ni republicano ni demócrata, con tantas ganas de hacer tratos con Vladimir Putin y con concederle cesiones territoriales en Ucrania, eso sí, a cambio de paz y a cambio de negocios. Y además Putin cuenta con la baza de que si hay un fracaso, que si de aquí no sale nada, Rusia ya ha demostrado que, uno, tiene capacidad, pero dos, sobre todo, tiene voluntad de seguir continuar la guerra, de continuar avanzando en Ucrania, con lo cual para Moscú esta reunión sea un fracaso o sea un éxito, es un win-win. Si fracasa pueden seguir avanzando militarmente. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra este viernes. Ricardo Marquina con el análisis desde Tallinn. Muchísimas gracias. Vosotros. Y fijamos, como no, la mirada en Medio Oriente. Mientras los enfrentamientos en la Franja de Gaza continúan, los servicios de emergencia informan que Israel intensificó los bombardeos sobre la ciudad de Gaza, donde alrededor de 1 millón de personas se encuentran refugiadas, según la organización militante islamista Hamas, que controla la franja y que es considerada terrorista por varios países. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó recientemente un plan para tomar el control total de la ciudad, aunque sin ofrecer una fecha concreta. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que espera completar dicha operación, citamos, con bastante rapidez. Deutsche Welle habló con residentes en la zona para conocer su opinión al respecto del plan del gobierno israelí de ocupar la ciudad de Gaza.
Jalil Al-Faram es un sastre de la ciudad de Gaza. Los materiales son difíciles de encontrar y no mucha gente tiene dinero para comprar ropa. Ahora teme que la obligación de marcharse empeore las cosas. Fue uno de los muchos desplazados durante la primera invasión israelí al inicio de la guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma que la ciudad de Gaza es un bastión de Hamás y ahora planea ocuparla, obligando a todos a salir de nuevo. Si él decide entrar en Gaza, ocuparla y establecer un régimen militar, nadie se quedará aquí. Todos serán expulsados. Si nos vamos, todo lo que hacemos actualmente quedará abandonado, de nuevo. Aunque la ciudad de Gaza está bajo el bombardeo israelí, decenas de miles de personas desplazadas del norte y del este se han dirigido allí. La mayor parte de la franja de Gaza ya está controlada por Israel, lo que quiere decir que las personas irían a espacios aún más estrechos. Simplemente no te sientes bien. Cuando escuchas que quieren volver a ocupar la zona, ya no puedes dormir. La ansiedad es constante. Eres responsable de niños y mujeres. Incluso si decidiéramos mudarnos, ¿cuánto costaría el transporte? Dicen que Han Yunis está desbordado y Rafa destruido. ¿A dónde iremos? ¿A Nuseirat y Deir al-Balá? También están saturados. Nos quedaremos aquí. ¿Para qué desplazarse? Sobrevivir a los continuos ataques y al bloqueo de Israel deja poco tiempo para pensar en el futuro. Los que lo hacen desearían ver en un rol más activo a la autoridad palestina, dominada por el partido Fatah, que gobierna algunas partes de la Cisjordania ocupada por Israel. Hemos probado con Hamás. Fue una mala experiencia. Hemos probado con la autoridad palestina. Fue mejor. Esperamos que ellos vuelvan. No queremos experimentos. Los conocemos. Vivimos una vida digna en aquel entonces. Deben volver a gobernar Gaza. Exigimos que los líderes de Hamás detengan la carnicería, porque nosotros, como pueblo, hemos agotado todo. No tenemos otra opción. Gaza está perdida entre los diferentes partidos que la quieren gobernar. Lo único que pedimos es seguridad, ya sea Fatah o Hamás. Necesitamos seguridad, comida, agua y atención médica para nuestros niños, jóvenes y ancianos. Es todo lo que pedimos. Netanyahu afirma que no permitirá que la autoridad palestina gobierne Gaza. Jalil Al-Faram dice que una toma de control israelí de la ciudad de Gaza desplazaría de nuevo a la gente, dejándolos sin nada. No podemos reconstruir nuestras vidas. Tan pronto nos asentamos, vienen y nos dicen que nos vayamos de nuevo. A pesar de sus preocupaciones, el sastre sigue haciendo ropa para los niños de su zona. Eso mientras pueda y tenga material para trabajar. Y los ministros de Asuntos Exteriores de 24 países, entre ellos España, Reino Unido, Canadá, Australia y Japón, emitieron este martes una declaración conjunta pidiendo a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La declaración dice textualmente: el sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. El texto añade que la hambruna se extiende ante nuestros ojos. Israel tomó el control de la distribución de la ayuda humanitaria en la franja ante críticas internacionales, niega que haya una hambruna generalizada en el territorio palestino y culpa a Hamás por el deterioro de la situación humanitaria. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelati, afirmó este martes que el Cairo está colaborando con los otros mediadores en la Franja de Gaza, Qatar y Estados Unidos, en un nuevo intento por lograr una tregua de 60 días. El objetivo principal es regresar a la propuesta original para poner fin a la guerra, lograr la liberación de los rehenes y aumentar el flujo de ayuda humanitaria y médica a Gaza. En Jordania, este martes se llevó a cabo una reunión clave entre el ministro de Exteriores, Ayman al-Safadi, y su homólogo sirio, Asad al-Shaibani. Un encuentro que contó además con la participación del enviado especial de Estados Unidos, Thomas Barrack. Es la segunda en menos de un mes.
Las conversaciones se centraron en los esfuerzos para apoyar la reconstrucción de Siria tras 13 años de guerra civil sobre bases que garanticen la seguridad, la estabilidad y la soberanía del país. También afrontaron cómo consolidar un alto el fuego en la provincia meridional al-Sueida. Este diálogo trilateral busca asimismo estabilizar la región y explorar vías de desarrollo en Siria tras el derrocamiento del exdictador Bashar al-Assad el pasado 8 de diciembre de 2024. No pasa un día sin un nuevo episodio en la guerra comercial que libra Estados Unidos. Paco Furió está con nosotros y la economía, Paco. Así es, Javier. Estados Unidos y China no lograron alcanzar un acuerdo comercial, tal y como informábamos ayer. El plazo original expiró este lunes sin resultados. Como se esperaba, Trump fijó un nuevo ultimátum y ahora tendrán 90 días más para negociar. Hoy las bolsas asiáticas reaccionaron positivamente. El Nikkei japonés incluso cerró la jornada con una histórica tendencia al alza. Todo sigue igual que antes. Estados Unidos impone aranceles del 30% a los productos chinos y China mantiene el 10% en los productos estadounidenses. Nada nuevo. Hoy las bolsas de Shanghái y Hong Kong cerraron ligeramente al alza. China es un rival poderoso como para que Donald Trump imponga su voluntad unilateralmente. Muchos esperan que se llegue a una solución consensuada con la que ambas partes puedan convivir. Las amenazas de Estados Unidos ya no asustan. Si observamos cómo Estados Unidos se comportó haciendo estas amenazas, nos damos cuenta de que a medida que lanzan una nueva amenaza y no la cumplen, el impacto de las amenazas baja. Por lo tanto, lo que realmente se necesita para tener credibilidad es contar con un plan claro, con cierta capacidad de ejecución a lo largo del debate. Esta empresa opera en el comercio electrónico. Estados Unidos representa una cuarta parte de su negocio. En mayo, cuando se recrudeció la guerra arancelaria, las ventas se desplomaron. Pero ahora la situación mejora. El dueño se muestra optimista. El comercio electrónico internacional es un sector emergente y China apoya este sector. Tenemos confianza en nuestro país. El caballo de batalla de China son las tierras raras. La industria tecnológica estadounidense depende de los suministros chinos. Además, las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses siguen estando muy vinculadas a China. Se trata de un tira y afloja entre pares que, según muchos, terminará con una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Y hablamos ahora de la otra cara de los aranceles, la que se vive en el país que los ha impuesto. Hoy se han conocido los datos de inflación del mes de julio, que se ha mantenido en el 2,7% como el mes anterior y por debajo de las expectativas en su lectura general anualizada. Pero ha subido al 3,1% en la subyacente. Ana Nieto, ¿cuál es la lectura que se hace de estas cifras? ¿Se esperaban peores noticias? Sí, se esperaba un incremento del 2,8%, que no ha llegado sobre todo por la presión a la baja de los precios de la energía, particularmente la gasolina. Ahora bien, la inflación subyacente, la que resulta de restar elementos volátiles, como son alimentos y energías, ha pasado del 2,9% al 3,1%, es decir, al alza. Los gastos en vivienda han subido de nuevo, pero también los autos nuevos, el entretenimiento, los viajes en avión, el calzado, los muebles. Y los analistas están viendo la presión de los precios al alza tras unos meses en los que importadores, comerciantes y empresas en general han absorbido buena parte de los incrementos de los costos derivados de estos aranceles porque no querían perder clientela y además no sabían cuál era el veredicto final sobre estos aranceles. Ahora, desde el 7 de agosto, sí que se conocen y se podría prever que hubiera más subidas de precios. Lo mejor que se puede decir de estas cifras de hoy es que no son tan alarmantes, pero por el camino están mostrando que la caída de la inflación se acabó ya hace tiempo y no se ha retomado esta rebaja. ¿Y permiten estas cifras que la FED rebaje tasas de interés en su reunión de mediados de septiembre?
Pues Paco, estas cifras son para ver el vaso medio lleno y medio vacío, y los mercados han optado hoy por verlo totalmente lleno. Los índices han cerrado con fuertes subidas y en récord el SP500 y el Nasdaq, porque dan por sentado una rebaja de tasas de interés a mediados de septiembre. Hay una cierta euforia que no se rebaja ni siquiera al considerar que se está lejos del objetivo de la Reserva Federal para la inflación, que es del 2%. El hecho de que haya una cierta desaceleración en la economía, particularmente en el mercado laboral, está poniendo el foco en esa rebaja. Es con lo que se cuenta, por más que los analistas de los bancos no estén del todo seguros y no haya un total consenso sobre lo que va a pasar a mediados de septiembre. Por cierto que una vez más la presión arrecia desde el punto de vista político. Donald Trump sigue atacando e insultando a Jerome Powell y dice que está considerando demandarle por los gastos de la renovación de la sede de esta agencia. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Dejamos la economía. Más noticias, Javier. Efectivamente, vamos hasta Guatemala, donde un tribunal condenó este martes a 6 exfuncionarios públicos a penas de entre 6 y 25 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en 2017. La tragedia sucedió el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y conmocionó al país. Las víctimas habían sido encerradas tras denunciar malos tratos y explotación sexual en el centro en el que estaban internas. Prendieron unas colchonetas y el fuego se descontroló, pero no pudieron salir porque la puerta estaba bajo llave. Familiares de las víctimas, las sobrevivientes y activistas esperaban justicia desde entonces. Ahora una magistrada dictaminó prisión para 6 responsables políticos y policiales por delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad. Además, ordenó a la Fiscalía investigar al entonces presidente Jimmy Morales por su rol en el operativo policial que terminó en la tragedia. Y el periodista Gustavo Méndez se encuentra en Ciudad de Guatemala dando seguimiento a esta noticia para nosotros. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. ¿Qué nos dice la sentencia sobre lo que ocurrió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y qué trascendencia tiene para Guatemala? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. Pues esta sentencia dictada este martes, pues dice lo que muchos sectores de la sociedad civil estaban reclamando, ¿verdad? Que se reconozca que este acto o este hecho fue consecuencia directa por negligencia y omisiones del Estado de Guatemala. Representa un hito para el país en cuanto a la justicia porque visibiliza que la violencia institucional contra niñas y adolescentes bajo el resguardo estatal se dio y se sigue dando. Marca un precedente de responsabilidad penal del Estado por violaciones graves a los derechos humanos y pues refuerza el deber de las instituciones del país porque funcionen estas instancias de protección infantil con transparencia, supervisión y pues el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Gustavo, la jueza ordenó al Ministerio Público que investigue la participación del expresidente Jimmy Morales durante el incendio luego de ser mencionado por varios testigos. ¿De qué tipo de acusaciones estaríamos hablando exactamente? Sí, es interesante que durante todo este proceso del juicio se menciona al expresidente al menos 6 veces. Esto es clave porque abre la puerta para que el MP investigue otra línea en este caso y que no solo los señalamientos sean para mandos medios o mandos policiales que en ese momento tenían el resguardo de este hogar bajo instrucciones por mandato de Jimmy Morales. Esto es clave porque esta investigación podría dar nuevos detalles y el exmandatario podría ser acusado de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, tortura y una de las más graves, ejecuciones extrajudiciales. Un caso que podría extenderse por mucho más tiempo. Eran los detalles con el periodista Gustavo Méndez desde Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y continuamos con más noticias de América Latina. La Cámara de Representantes de Uruguay comenzó este martes el debate del proyecto de ley Muerte Digna que busca legalizar la eutanasia. El proyecto fue presentado por el partido oficialista Frente Amplio y cuenta con el respaldo de algunos legisladores de la oposición. La propuesta busca garantizar el derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir mediante la despenalización. Según una encuesta presentada por los ponentes del proyecto, el 62% de la población está de acuerdo con la eutanasia y un 24% en desacuerdo. De ser aprobada, Uruguay sería el tercer país latinoamericano en legalizar la eutanasia después de Colombia y Ecuador. La Iglesia Católica calificó la propuesta de inaceptable.
En Colombia, el país amaneció ayer de luto y hoy despide al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció 64 días después de haber sido gravemente herido en un acto de campaña en Bogotá. Las honras fúnebres comenzaron el lunes en el Capitolio Nacional, que hoy permanece abierto al público para quienes deseen despedir al senador. Mañana por la mañana se realizará el homenaje oficial en el Congreso y más tarde el féretro será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, donde se hará una ceremonia religiosa. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos en relación con el crimen. El asesinato ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los candidatos y el nivel de violencia que aún afecta a la vida política en Colombia. Es tiempo de hacer un repaso en forma resumida de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró hoy una manifestación contra la Corte Constitucional por la suspensión de 25 artículos de 3 leyes aprobadas de urgencia por el Parlamento oficialista. Dichos artículos le conferían al mandatario la prerrogativa del indulto anticipado a policías y militares, así como la creación de un sistema de inteligencia con agentes encubiertos. La ONU calificó de inaceptable la protesta y Amnistía Internacional pidió que se respete la independencia judicial. Una persona murió y 3 resultaron heridas en el incendio de una embarcación fluvial en Perú. La embarcación cargada de combustible estaba atracada en el puerto peruanito de Ucayali cuando se produjo el siniestro. Las autoridades investigan si el incendio se debió a un fallo mecánico, a una fuga de combustible o a la manipulación inadecuada de materiales inflamables. Y en la Ciudad de México, las fuertes lluvias torrenciales que cayeron durante la noche de este lunes y madrugada del martes paralizaron el mayor aeropuerto de la capital, desatando un caos aéreo debido a la suspensión de vuelos. Las autoridades aeroportuarias se vieron obligadas a redirigir algunos aviones a aeropuertos alternos. Y antes de irnos, las obras del escritor egipcio y premio Nobel de Literatura Naguib Mahfouz cobran vida nuevamente, pero esta vez en un formato diferente. Y es que sus novelas más emblemáticas, Miramar y El ladrón de los perros, han sido adaptadas al formato ilustrado de cómics. El objetivo es acercar su legado literario a las generaciones más jóvenes. Para ello, se recurrió a la ayuda y colaboración de un guionista y un ilustrador que pudieran impregnar la narrativa y las imágenes para que los lectores puedan comprender y visualizar las historias más fácilmente. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio de internet dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que lo pasen bien.